Solo, ya sabes, salí de mi cuerpo. Así que dije, ya sabes, eso es lo que dije. Y ahora estoy fuera de mi cuerpo. Mi primer pensamiento mientras flotaba sobre mi cuerpo fue, espera un segundo, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo puedo estar fuera de mi cuerpo y seguir siendo yo? Todavía soy yo. La forma en que me identifico como yo misma en este plano físico, eso es exactamente quien era fuera de mi cuerpo. Simplemente no tenía mi cuerpo, justo como si sales de tu coche no tienes tu coche contigo, vuelves a entrar al coche. Correcto, es esa sensación de que sigues siendo exactamente quien eres, pero estás fuera del cuerpo. Bienvenidos, soy Kimberly. Hoy tenemos un invitado emocionante que estoy ansiosa por presentarles. Antes de empezar, si disfrutas este contenido, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros emocionantes videos. Además, si deseas mantenerte en contacto, tenemos un excelente boletín semanal que se envía cada viernes por la mañana. Es súper corto, súper dulce, lleno de mucha información genial que creemos que es importante para saber qué está pasando en el planeta hoy. Registrarse es muy sencillo. Encuentras el enlace en la descripción. Es muy fácil y divertido. Seguro te encantará. Hoy nos acompaña la doctora Lot Valentine. Bienvenida, doctora. Y muchas gracias por invitarme. Es un placer. Estoy muy emocionada de hablar contigo porque hay muchas partes muy interesantes en tu historia. Eres una persona que ha tenido una experiencia cercana a la muerte, un medium y un médico naturópata. Eso es bastante currículum. Así que comencemos desde el principio. Sé que esto no era algo de lo que eras consciente que iba a suceder en tu vida. Así que cuéntanos cómo era tu vida antes de tu primera experiencia cercana a la muerte. La experiencia fue muy diferente, así que si yo sí pienso en mí misma, sabes, hace 30 o 35 años escuchando este podcast y lo que creía en aquel entonces, solo diría que esas personas son tan excéntricas y están tan locas y están locos. ¿Verdad? Están locos, están tristes y locos. Correcto, entonces sí. Así que mi vida es muy diferente, mi era completamente atea, crecí en Suecia, que está en el norte de Europa, en Escandinavia, y si en aquel entonces cuando nací el Estado y la Iglesia no estaban separados, así que si nacías en ese país eras luterano y la Iglesia es la que llevaba el registro de todas las personas, obteníamos los pasaportes a través de la Iglesia, Vaya, correcto, hasta que creo que no sé, tal vez en los años 70 o algo así cambió, pero así que no creía en nada. Mi padre era médico, un médico general. Mi madre trabajaba, era como una administradora de piso de hospital. Tenía 3 hermanos mayores y mi padre había crecido yendo a la escuela dominical desde que tenía 3 años. Conocía la Biblia de atrás hacia adelante, pero tampoco creía en ella. Así que con esa casa muy científica, ¿sabes? Todo era blanco y negro. Bueno, o está ahí o no está. Así que así es como me criaron, aunque mi madre era más, ya sabes, más espiritual y mi abuela era, creo, una medium, pero no hablábamos de eso, así que podemos hablar de eso más tarde, pero yo era muy científica y me casé y me mudé a los Estados Unidos y fui a la Universidad de Boston, me especialicé en sistemas de información de gestión informática en la Escuela de Gestión. Luego trabajé para IBM en Nueva York como programadora y analista de sistemas. Quiero decir, no puede ser más lógica. no puedes ser más convencional. Dime los hechos. Déjame organizarlo todo en cajitas, ¿sí? Quiero decir, fue simplemente una perspectiva tan científica de cómo funcionaban las cosas en el mundo para mí. Y luego tuve a mi primer hijo, luego a mi segundo hijo y luego a mi tercer hijo. Para entonces ya había tomado una licencia y me quedaba en casa con los niños pequeños. Y después de ese tercer nacimiento, bueno, mi tercer hijo tenía 2 niños y tenían 6 y 3 años y medio. Y luego di a luz a mi hija. Ahora, primero, ella nació durante un terremoto de 7.4. Así que durante ese momento estábamos, ya sabes, en la unidad de parto, en el hospital, y quiero decir, el edificio estaba temblando. Fue uno de los momentos en mi vida en que pensé que iba a morir. Y Estoy segura de que tenías razón. ella estaba en medio del trabajo de parto con contracciones cada 3 minutos cuando esto sucedió.
Perdimos toda la energía y el hospital, construido sobre rodillos, comenzó a temblar. Estaba rodando de un lado a otro. Y había ventanas de piso a techo, y yo estaba acostada en la mesa. Todos se inclinaban sobre mí para sujetarme y evitar que levitara de la mesa. Y sabes, me dije a mí misma que no hay manera de que sobrevivamos a esto. Las losetas del techo van a caer o las ventanas van a romperse y simplemente vamos a quedar enterrados en todos los escombros. Bueno, sobrevivimos y perdimos toda la energía, así que los generadores se encendieron. Teníamos la luz de una luz nocturna en esta unidad de parto porque era, ya sabes, como temprano en la mañana, estaba oscuro afuera y luego mi trabajo de parto realmente se detuvo por un momento, este pensamiento quizás media hora o 40 minutos. Porque cuando estás en grave peligro, si estás en la jungla y el león viene a comerte, vas a dejar de dar a luz, te pondrás a salvo y luego el trabajo de parto se reanudará. Así que eso es realmente lo que pasó. Fue tanto miedo, ya sabes, que mi trabajo de parto realmente se detuvo. Así que luego volví a empezar y di a luz. Y luego, debido a eso, tuvimos otra réplica de 7.2. Y así finalmente pude sostener al bebé. Me dieron al bebé y grité a mi esposo, toma al bebé, toma al bebé. Yo solo arqueaba la espalda. Esa fue la primera vez que tuve una hemorragia. Y así estamos corriendo, ¿no? Estamos en un hospital que funciona con generadores, así que estoy segura de que no iban a llevarme a hacerme un dilatación y curetaje o algo por el estilo. Y no sé cuál era el protocolo porque esto fue en 1992. Me pusieron suero intravenoso y me quedé 2 días en el hospital asegurándose de que el sangrado se hubiera detenido y que todo pareciera bien. Me enviaron a mi camino. 10 días después, mis amigos me iban a hacer un baby shower en el parque. Tuve una niña después de tener 2 niños, así que todos estaban emocionados por eso. Y fui al parque y luego sentí que necesitaba usar el baño. Así que llevo a mis hijos al baño y tuve una gran hemorragia de coágulo de sangre. ¿Sabes? Estamos hablando del tamaño del puño grande de un hombre. Quiero decir, era simplemente enorme. Meto a mis hijos en el coche y le digo a mi amiga que tengo que irme. Acabo de tener una hemorragia, así que conduje de regreso a casa. Mis padres de Suecia estaban de visita para ayudar con el nacimiento y cuidar a los niños. Llamaron a mi esposo y él volvió a casa del trabajo. Fuimos a la sala de emergencias. Así que vamos a la sala de emergencias y hacen una inspección manual y dicen, bueno, no hay mucha hemorragia en este momento, pero te mantendremos en observación. Así que me quedé durante, ya sabes, 2 o 3 horas, no pasó mucho. Me enviaron a mi camino y dijeron que podría haber sido una segunda capa que salió. No, sabes, fue un examen de laboratorio, no un ultrasonido. No se encontró nada que indicara una infección. Fue solo una inspección visual manual. Así que llego a casa y al día siguiente sucede lo mismo por la noche. Tengo otra hemorragia. Voy al baño y sale este enorme coágulo de sangre. Y llamamos al hospital y le grité a mi esposo, amigo, no voy a volver si no van a hacer nada. Y era tarde en la noche y dijeron, está bien, vamos a hacer que la vea el médico donde vives mañana por la mañana, que era, estábamos viviendo en Huntington Beach, California en ese momento. Así que a la mañana siguiente vamos al médico, lo mismo. Hace una inspección visual y dice que no está saliendo mucha sangre en este momento. Me despide y esa tarde, alrededor de las 4:30 o así, vuelvo a tener una hemorragia. Así que ahora dijimos, está bien, esta es la tercera vez que tenemos que volver. Así que volvimos al hospital, les contamos lo que había estado pasando y dijeron, está bien, haremos una inspección manual. Vuelven a entrar, miran, no está sangrando mucho ahora. Quiero decir, casi suena como una comedia en este punto. ¿Verdad? Sí. Es simplemente increíble que puedas ir tantas veces al hospital sin que se haga nada. Pero estoy segura de que esto ha sucedido. Todos tienen una historia de horror, conocen a alguien con historias similares. Así que de todos modos me dejan allí y dicen, está bien, te vamos a mantener en observación. Estoy acostada en esta mesa, la puerta. Cerraron la puerta. No tengo un timbre para llamar y después de un tiempo comienzo a sangrar de nuevo. Así que solo estoy pensando, bueno, sabes, finalmente al menos estoy sangrando en la sala de emergencias y creo que sabes, el mundo espiritual envió a esta enfermera para revisarme en este momento, porque el tiempo es, sabes, hasta los segundos de que yo esté aquí hoy, porque simplemente podría haber muerto justo allí. Entonces habría sido demasiado tarde. Así que ella abre la puerta para revisarme y ve que he estado sangrando. Y escucho la llamada por el altavoz. Sabes, obvio voy a apilar a la sala de emergencias, obvio voy a apilar a la sala de emergencias. En 30 segundos llega este médico de mediana edad
Corriendo a toda velocidad a la habitación con un médico más joven a cuestas y él dice, ¿qué está pasando? Así que le dije que he estado sangrando, ¿sabes? Este es el tercer día que esto ha estado sucediendo y él mira y puede ver todos los papeles en la papelera que la enfermera había limpiado, así que tenía una idea de que no era solo un goteo de sangre de lo que estábamos hablando, así que de nuevo hacemos una inspección visual manual. Entonces, y es durante este tiempo, ¿verdad? Así que hacen una inspección visual en ese momento, una hemorragia. Así que al menos sabes que fue el momento. El momento no podría haber sido mejor para que todo cayera exactamente en su lugar. Así que en ese punto intento levantarme y le digo que no me siento muy bien. Pero ahora él sabe porque vio cuánta sangre salió y él sabe que esto ha estado sucediendo durante 3 días ahora. Así que simplemente me empuja sobre la mesa y en este punto puedo escuchar, mis ojos están cerrados ahora, y puedo escuchar a todo el personal entrando en la habitación. Y él inclina la mesa hacia atrás y mi cabeza va hacia el suelo, mis pies suben hacia el techo. Tengo una enfermera a mi derecha midiendo mi presión arterial. Y tengo una enfermera a mi izquierda intentando colocar una vía intravenosa. Y ya debes tener alrededor de 3 cuartos menos ahora. Correcto, exacto. Entonces, sabes, en 1992, supongo que no colocaban vías intravenosas. Muchas veces ahora vas a la sala de emergencias y escuchas, sabes a tus pacientes quejarse y decir, no sé por qué me pusieron una vía intravenosa, no necesito nada, correcto. Es una medida de precaución porque no sabes qué le está pasando a la persona. Podrían entrar en shock. Así que estoy acostada en la mesa y siento como si acabara de saltar de un avión en caída libre. Probablemente sea mi presión arterial la que está bajando en ese momento. Así que mientras estoy acostada en esta mesa, estoy pensando, ¿qué le está tomando tanto tiempo? La enfermera a mi izquierda. Pero cuando empiezas a entrar en shock, tus venas colapsan, ¿verdad? Por lo tanto, es muy difícil poner un suero intravenoso. Y por eso colocan los sueros intravenosos en personas que están completamente despiertas y conscientes en el hospital, porque si tienen un colapso, tienen acceso al suero intravenoso. Así que eso es algo bueno para si alguien ha tenido esa experiencia. Así que estoy acostada en esta mesa y siento como si estuviera cayendo por el cielo, preguntándome qué está tardando tanto la enfermera. Y la enfermera a mi derecha está citando mi presión arterial mientras está bajando y en un momento grita con esta voz muy asustada, 50/15, apúrate. Oh, por Dios. Sí, así que ahora, y poco después de que ella gritó eso, supe que me estaba muriendo. Y eso, Fue muy diferente a la experiencia que tuve cuando estaba dando a luz, cuando pensé que iba a morir, correcto. A menudo cuando estás a punto de tener un accidente automovilístico, ves una luz parpadeante frente a tus ojos y piensas, oh Dios mío, esto es todo. Esa fue la experiencia al dar a luz, considerando que ahora es una posibilidad. Pero esto fue muy diferente. Sabía que estaba muriendo en ese momento y puedo sentir que mi alma comienza a separarse. Siento como si algo intentara salir de mi cuerpo. Tenía la sensación de que algo salía de mi pecho, una especie de sensación. Así que aquí estoy, el ateo completo en la mesa, recordando cómo me confirmaron cuando tenía 14 años. Y pensé, si existe un Dios, este es. O voy a vivir o voy a morir en este punto. Le supliqué a Dios que me salvara la vida por mis 3 hijos menores de 6 años que me necesitaban. Le pedí que me dejara vivir. solo en caso de que estés ahí, te estoy informando. Y fue poco después de eso, simplemente, ya sabes, salí de mi cuerpo. Así que dije, ya sabes, eso es lo que dije, y ahora estoy fuera de mi cuerpo. Y así que mi primer pensamiento flotando a un par de pies sobre mi cuerpo fue, espera un segundo, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo puedo estar fuera de mi cuerpo y seguir siendo yo? Todavía soy yo. La forma en que me identifico como yo misma en este plano físico es exactamente quien era fuera de mi cuerpo, solo que no tenía mi cuerpo. Al igual que si sales de tu coche, no tienes tu coche contigo, vuelves a entrar al coche, ¿verdad? Así es esa sensación, pero sigues siendo exactamente quién eres, pero estás fuera del cuerpo, pero en este estado, sé que el cuerpo que está en la mesa es mío, ¿verdad? Así que sé que pertenezco al cuerpo en la mesa, aunque no me gire. Ya sabes cómo algunas personas se ven a sí mismas desde la esquina. No simplemente estoy flotando sobre mi cuerpo, pero sé que no hay tiempo. Estoy en un estado donde no hay tiempo en el otro lado. En el más allá, el tiempo carece de relevancia. Esto me enloqueció por años. Busqué en toda la Biblioteca Pública de San Francisco, cualquier cosa sobre el tiempo. Estaba leyendo los libros de Stephen Hawking.
Por favor, explícame por qué no hay tiempo en el estado. Porque en ese estado sabía que tenía acceso al pasado, presente y futuro al mismo tiempo. No había división entre el pasado y el futuro. Como la forma en que vemos cómo estamos aquí en la Tierra es que solo tenemos el momento presente, como un segundo, ¿sabes? Es un segundo hacia el futuro o un segundo hacia el pasado. Solo es el ahora con el que podemos identificarnos. Pero en ese estado sabía que no había tiempo, pero también está eso, ¿sabes? Amor incondicional, paz incondicional. No hay dolor en absoluto, solo estás en un estado de felicidad. Eso es todo lo que experimenté en mi primera experiencia cercana a la muerte y luego fui arrastrada de vuelta al cuerpo tan rápido como me había ido. Es solo un instante. Y luego mi segunda experiencia cercana a la muerte ocurrió 2 años después. Bromeo diciendo que me salvaron demasiado rápido la primera vez. No obtuve el efecto completo. Tenemos que hacerlo una vez más para poner a esta mujer en el camino correcto, porque está yendo por el camino equivocado. Así es como me siento. Entonces, al día siguiente, cuando todavía estoy en el hospital, puedo escuchar, así que estoy tratando de averiguar qué fue eso, cómo podría estar fuera de mi cuerpo y seguir siendo yo. Tuve algún tipo de alucinación. Pero no, no pudo haber sido porque era más real que estar en esta dimensión ahora, ¿verdad? Estas experiencias son tan extremadamente reales que parecen, en mi opinión, más reales. También he escuchado a otros decir que parece más real en ese otro estado. Así que estoy acostada en esta cama de hospital y mi cuñada había fallecido hace unas 2 semanas y ella está en la esquina izquierda de mi techo y dice, todo va a estar bien. Y estoy pensando, espera un segundo, estoy como, ¿qué está pasando? Creo que ayer tuve una experiencia alucinatoria. Ahora siento que puedo escuchar a mi cuñada. Y yo, sabes, casi tenía miedo de ello en mi propia experiencia porque no sabía qué era eso, porque no tenía ninguna creencia en el mundo espiritual. No tenía ninguna creencia en algo así. Y la enfermera que vino a revisarme, ella dijo, oh, ¿te pasó algo inusual ayer en la sala de emergencias? Así que creo que ella podría, incluso podría haber estado allí o simplemente podría haber estado consciente de las experiencias cercanas a la muerte. Las experiencias cercanas a la muerte eran un tema completamente desconocido para mí. Así que miro a esta enfermera y le digo que no, nada en absoluto. Y no mires a la mujer en la esquina. Exactamente. Ahora con tu cuñada Loti, ¿la estabas viendo o escuchando o simplemente sabías que estaba allí? Sabía que estaba allí y la escuché, pero aún no podía verla. Ahora lo veo todo. Al trabajar soy clarividente. Así que diría que el 90% de mi información es visual, pero luego, ya sabes, era solo el saber y el escuchar, lo cual es interesante porque eso fue lo primero, pero lo visual es mi dominante, pero también soy una aprendiz visual. Así que, ya sabes, creo que todo va junto, porque todos trabajamos con nuestros sentidos de la manera que mejor nos funciona. Por eso todo el mundo es tan diferente. Algunas personas solo escuchan, algunas personas solo escuchan, ven o sienten, ¿verdad? Cada persona trabaja de manera distinta. Yo poseo todos esos rasgos, pero se expresan de formas diferentes. Cuando hablamos de mediumnidad o de trabajar como medium médico o intuitivo médico, la forma en que obtengo la información depende de cuál sea la pregunta. Así que llega ya sea visual o auditivamente, o a través de sensaciones, dependiendo de lo que estén tratando de mostrarme. Entonces estaba muy enferma y muchas cosas sucedían mientras el mundo espiritual se manifestaba y tengo todas estas diferentes cosas que suceden en el camino. Podemos hablar de eso después, pero la interferencia eléctrica en mi reloj se detuvo. Mi tío vino a despedirse cuando falleció, viviendo así estas experiencias. Y luego tuve algo llamado supresión de la médula ósea, que es cuando tu médula ósea se suprime y no estás produciendo suficientes células sanguíneas. Así que estaba anémica. No tenía un buen sistema inmunológico y me salían moretones solo con tocar algo y tuve neumonía cuando mi hija tenía 6 meses. Me tomó 6 meses incluso salir de la casa y porque deberían haberme dado sangre. Pero lo primero que dijo el médico en la sala de emergencias fue que iba a tener que darme sangre. Y lo miro y digo, si no tienes que hacerlo, por favor no lo hagas. Y él dijo, ¿tienes una creencia religiosa? Y dije que no, pero todos los que estaban recibiendo sangre en 1992 estaban contrayendo síndrome de inmunodeficiencia adquirida 6 años después. Así que decidieron no darme sangre porque tenía 34 y era joven, estaba sana. Estaba en perfecta salud, realmente no tenía nada malo. Les dijeron que no se sentiría bien por unos meses, pero que estaba produciendo sangre. Le dieron medicación, suplementos y más cosas.
y me tomó alrededor de 3 meses. Creo que dormí principalmente los primeros 3 meses, al menos eso se quedaron mis padres. Cambiaron los boletos de regreso a Suecia 2 o 3 veces y luego vino mi suegra. Ahora es septiembre y finalmente estoy sentada correctamente en una mecedora, así que básicamente dormí durante 2 meses solo haciendo sangre y estaba bajo una manta de lana en julio en California con manos y pies fríos y congelados y mi cabeza estaba palpitando porque ni siquiera podía mantener mi cabeza en una almohada porque eso drenaría demasiado mi sangre y causaría un dolor de cabeza. Así que fue entonces que para Navidad todos nos enfermamos de gripe, pero no teníamos seguro médico porque mi esposo había tomado un nuevo trabajo y estábamos en la espera, el periodo de espera de 3 meses. Fuimos a una clínica sin cita previa y obtuvimos antibióticos y lo necesario. Todos mejoraron excepto yo que empeoré. Después de 8 días, regresé a la clínica sin cita y aceptaron tomarme una muestra de sangre debido a mi grave enfermedad. Tenía una furiosa infección de oído y neumonía que solo empeoraba a pesar de los antibióticos. Y me pincharon para sacar sangre y volvieron y dijeron, no tienes sistema inmunológico, ¿tienes síndrome de inmunodeficiencia adquirida o leucemia? Y dije, bueno, espero no tener síndrome de inmunodeficiencia adquirida porque no hicimos la transfusión de sangre, pero les conté lo que había sucedido. Y entonces a esa enfermedad se le llama anemia aplásica idiopática, lo que significa que es una supresión de la médula ósea. Y esto es lo único que tiene sentido. Y ahora que no he ido a la escuela de medicina, puedo, ya sabes, decir que, bueno, eso es lo que tenía, pero seguía enfermándome. 5 meses después, enfermé de nuevo. Ahora estamos en mayo. Me golpeé con la mesa de cambio del bebé, algo que te dejaría un moretón del tamaño de una moneda de 5 centavos. Tenía un moretón morado y rojo que cubría toda el área de mi cadera. Y yo contraje neumonía a mediados de mayo, así que acudí a este doctor. Todavía estábamos esperando el seguro porque es una historia larga, pero la empresa de mi esposo fue vendida cuando estaba teniendo un bebé. Todos estaban incapacitados de arriba a abajo y él ocupaba un cargo de gestión regional. Es complicado conseguir un nuevo empleo en solo 2 semanas cuando debes mantener a toda la familia. Así que simplemente tomó el mejor trabajo que pudo. Y luego, 3 meses después, consiguió otro trabajo. 3 meses más tarde le ofrecieron otra posición. Durante todo ese año no tuvimos seguro médico, por eso esta historia se volvió tan descabellada. Pero fui al médico y él vio el moretón en mi cadera y pensó que nuestro esposo nos estaba maltratando. Él arranca la camisa a mis hijos buscando moretones, pero no encuentra ninguno. Lo miro y le digo que estoy diciendo la verdad. Esto es lo que me pasó, y obviamente sé que algo anda mal con mi sangre. Mi padre era médico general. Escuché todas las historias médicas mientras crecía. Dije que tendríamos seguro en 6 semanas, pero aún sigo aquí. Dije, por loco que suene, metí a mis hijos en el coche y me conduje hasta aquí y entré en este edificio con mis 3 hijos, ¿verdad? Algo que no podía hacer hace 6 meses. Así que, aunque podía notar que algo iba terriblemente mal al mismo tiempo, también sentía que estaba mejorando porque tenía más energía. Entonces, nuevamente administramos antibióticos, inhaladores y esteroides. Y él dijo: "Tienes que ir a, ya sabes, sacarte sangre, extraerte sangre". Y dije: "Bueno, no voy a ir porque van a ver que es una condición preexistente y si empeoro, iré, pero si la medicina, ya sabes, si esta medicina funciona, entonces solo voy a esperar". Así que finalmente obtuvimos seguro el 1 de julio, pero esta es la condición, quiero decir. Así que estoy luchando con esta supresión de la médula ósea. Así que tengo muy poca sangre en mi cuerpo. Así que constantemente me siento débil. Y porque me siento débil, quiero decir, pensando en retrospectiva, ya sabes cuán enferma estaba en ese momento y la sensación de que el alma quería irse. Así que, y ya sabes, siempre tendría casi como cuando colocas un rompecabezas y luego la última pieza no encaja y se levanta y la empujas. Esa es la sensación de que es como el alma constantemente separándose del cuerpo y yo solo constantemente me decía a mí misma, está bien, no nos vamos, nos quedamos, así que regresa a mi cuerpo y esa era simplemente mi existencia durante los primeros años. Los primeros 3 a 4 años fueron así. No podía estar de pie el tiempo suficiente para cocinar para mis hijos. Tenía un taburete en la cocina, me sentaba en la estufa para poder hacer panqueques para los niños, ya sabes, una existencia difícil. Y mi cabeza siempre estaba palpitando y luego me despertaba en medio de la noche, quitaba mi cabeza de la almohada porque de nuevo siento que mi alma va a salir y ya sabes, voy a tener otra noche de bueno. Eso es exactamente lo que pasó. Así que una de esas noches me despierto. Lo mismo, ya sabes, pero esto es mi existencia ahora. Ya sabes cómo te acostumbras a estar de cierta manera y entonces solo quito mi cabeza de la almohada, ya sabes, pensando que está bien. Solo voy a hacer lo usual,
pero justo como en la sala de emergencias, un segundo estás en el cuerpo, al siguiente no lo estás, así que me sacan. Pero esta experiencia es tan diferente y por eso digo que no obtuve el efecto completo la primera vez, casi como si el mundo espiritual dijera no. Vamos a mantenerla enferma por un tiempo para que podamos hacer esto de nuevo. Y así la segunda experiencia siento que solo estoy dando vueltas en la oscuridad. Imagina una nave espacial de Star Wars surcando el espacio y llego a este lugar al que llamo la estación intermedia, porque había una conciencia, justo como cuando entras a un rascacielos que tiene 100 pisos, presionas el botón en el piso 50. Cuando sales en el piso 50, sabes que hay pisos debajo y arriba de ti, pero desconoces qué hay en ellos, aunque tienes esa conciencia. Era así. Así que llego a esto, lo que llamo la estación intermedia, porque sabía que había niveles debajo de mí y sé que había niveles por encima de mí. También lo llamo la estación de rebote porque me enviaron de vuelta. Es como llegaste aquí, pero no vas a avanzar más. Es como si los porteros te rebotaran de vuelta a la tierra. Así que llegué a este lugar al que llamo la estación intermedia, pero escucho la música más hermosa. Esta música, no puedes hacer esta música en el plano terrestre, porque lo intenté. Me senté en nuestro sintetizador durante días tratando de encontrar un sonido que fuera similar a la hermosa música que había escuchado, pero no puedes hacerlo porque es más hermoso que eso. Y miro a mi derecha y pienso, veo esta pequeña cabaña de troncos, casi como una sauna sueca, como una pequeña cabaña de troncos. Creo que la música proviene de la cabaña de troncos. Así que abro la puerta, miro adentro, pero está vacío, entonces miro a mi izquierda y es una imagen espejo de la misma cabaña de troncos. Y abro la puerta, miro adentro, pero está vacío. Pero luego me doy cuenta de esta luz creciente, casi como una niebla que se acerca y tiene un foco de luz. Así que es esa sensación de estar inmersa en la luz, pero casi como flotando en una nube que está iluminada por focos. Así que simplemente te rodea y mientras me giro para ver de dónde viene esta música y qué es esta luz, lo que veo es un contorno de ángeles en la luz blanca. Y la música viene de los ángeles, pero tengo plena conciencia porque todavía soy yo y veo a estos ángeles y digo que no creo en ángeles, pero la música viene de los ángeles, así que es realmente divertido cómo intentas darle sentido, incluso en esa posición, a tu propia experiencia. Pero también está esa conciencia de esa luz que es Dios, que es la fuente divina, que es lo que somos, de lo que venimos, a lo que volvemos. Llevamos esa luz dentro de nosotros, somos esa luz y esa luz es simplemente amor. Es amor puro e incondicional. Si pudieras quedarte allí para siempre, lo harías y por eso creo que simplemente te devuelven. Así que yo no vi a algunas personas que tienen la opción de quedarse, pero eso es simplemente un felicidad pura, amor incondicional. Esa luz y eso es la fuente divina. Venimos de esa luz, pero luego me doy cuenta de dos guías espirituales y el guía espiritual a mi derecha habla con el otro guía espiritual a mi izquierda y él dice, ¿qué hace ella aquí? Ella no puede estar aquí, tiene que volver. Y yo estoy como, no, 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 espera un segundo, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puedo estar fuera de mi cuerpo y seguir siendo yo? Y el guía espiritual a mi izquierda dice, bueno, si te lo dijera, no lo recordarías, pero recordarás esto. Y luego es como si de repente estuviera de pie en la luna mirando hacia la tierra, pero alrededor de la tierra hay una red plateada y brillante. Bueno, ahora se llama la red. Pero esto es 1994, así que no había internet en ese entonces. Y para mí, mi mejor descripción era una red de pesca plateada y brillante porque las redes de pesca tienen forma de diamante. Y creciendo en Suecia, pasé mis veranos en una isla sin electricidad ni agua corriente. Y yo remaba este pequeño bote de remos para mi abuela y ella colocaba redes de pesca en el océano y atrapaba peces para que la familia comiera. Así que cuando ella levantaba estas redes de pesca del océano bajo el sol de la mañana temprano, las pequeñas gotas de agua en la red brillaban bajo la luz solar. Cuando tenía solo 7 u 8 años ya remaba este bote. Miro a Dan y se parece a una brillante red de pesca. Eso es lo que parece. Y el guía espiritual dice, todo en la tierra está conectado entre sí, pero todo en la tierra está conectado a esta red. Y con ese mensaje me enviaron de vuelta. Y eso fue hace unos 29 años, ahora 1990, pero sí,
Fue hace unos 30 años, 1994, acabamos de llegar a 2024 y con ese mensaje me enviaron de vuelta. Pero eso es también lo que todo mi trabajo es hoy, esa comprensión de cómo estamos conectados entre nosotros y todos estamos conectados a la red. Esto se ha vuelto el trabajo de mi vida. Por eso bromeo diciendo que no recibí ese mensaje la primera vez. Así que el mundo espiritual dijo, está bien, vamos. A arreglarlo. Tenemos que hacerlo de nuevo. Para que tome el camino correcto y sepa lo que debe hacer, le daremos todo el apoyo necesario. ¿Qué debe hacer? Entonces mi pregunta es, los ateos no creen en nada muy material, ¿sabes? Creen en el materialismo. Este eres tú. ¿Cómo integras esto? Cuando ocurrió, escuchabas y veías cosas. ¿Qué estás haciendo con eso dentro de ti? ¿Y cómo estás, ya sabes, dándole sentido? Sí. Entonces, eso, Me llevó mucho tiempo, me llevó 12 años confiar en el mundo espiritual. Durante 12 años seguí recibiendo mensajes, escuchando y viendo cosas y comenzó. En ese primer año, incluso antes de mi segunda experiencia cercana a la muerte, supe en medio de la noche que mi tío había fallecido. Y entonces mi tío viene y dice, y no puedo verlo. Sé que está al final de la cama, está flotando entre el techo y la cama. Y él dice, he fallecido, voy a pasar al otro lado. Solo vengo aquí para verificar y ya sabes y decir adiós y hacértelo saber. Y al día siguiente pensé que mi mamá iba a llamar porque era su hermano y nadie llamó. Dije que era extraño. Luego pasó otro día, ya era martes. Esto sucedió la noche del domingo al lunes. Así que nadie llamó el lunes y pensé que tal vez llamaría mañana. No, no llamó el miércoles. Finalmente llama y dice, ¿sabes? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están los niños? ¿Sabes? Un pequeño chequeo. Y luego dice, bueno, tengo algo triste que compartir contigo. Y dije, sí, tu hermano falleció hace 3 días y fue un silencio total. Y ella dijo, ¿cómo sabías eso? Y dije, él estuvo aquí, vino a despedirse. Y su respuesta fue, oh, eres igual a tu abuela, su mamá. oh, así que ahí está, ¿verdad? Sí, es. Es interesante porque muchas veces escuchas cómo se da en las familias y recuerdo a mi abuela a veces, así que tenía esta casa en la isla y también teníamos la casa en la isla y recuerdo la historia cuando dijo que probablemente tenía de nuevo 7 u 8 años. Dijo que sabía que mi amiga fulana murió a las 2 de la mañana y yo dije, y ella estaba llorando y yo dije, bueno, ¿cómo sabes eso? ¿Cómo lo sabes? Que eso sucedió y ella dijo que el pájaro vino, el pájaro voló hacia mi ventana. A las 2 de la mañana me despertó y sé que ese era el mensaje del pájaro y entonces nos subimos al pequeño bote de remos, vamos con este pequeño motor en este bote de remos hasta a otra isla con un teléfono público, ya que no había uno en nuestra isla. Ella pone todas estas monedas pequeñas en el teléfono y luego llama a la ciudad para confirmar la identidad del fallecido. Y yo sé eso. ¿Sabes? Solo pequeñas cosas como esa están volviendo. Pero creo que ella no habló mucho de eso, porque estoy segura de que, ya sabes, con mi papá siendo su yerno, ella no iba a hablar demasiado de esas cosas. Así que has tenido estas dos experiencias y sigues escuchando cosas y viendo cosas. ¿Estás ajustando tu creencia en el mundo? ¿Estás ajustando tus actitudes sobre tal vez hay un mundo espiritual o simplemente piensas que eres diferente? Correcto. Así que sí, me tomó 12 años. Así que esa fue una de las experiencias. Mi tío se presentó, pero luego comencé a ver cosas antes de que eso sucediera. Y ahora mis hijos probablemente estén a unos 10 años de distancia. Y entonces veo, me despierto por la mañana y tengo 3 imágenes diapositivas, algo así como una presentación de diapositivas. Y veo la puerta de la camioneta. Teníamos una camioneta en ese momento y veo este rasguño negro en la puerta del lado del pasajero de la camioneta. Y luego la imagen muestra a mis 2 hijos en el coche. Mi hija está en el asiento trasero y mi hijo de en medio está en el delantero. Y luego la tercera imagen que tengo es que estoy dejando una nota en el parabrisas de un sedán negro. Estoy como, ¿qué es esto? Entonces les digo a mis 2 hijos, les dije, ustedes están en el coche. Esto es lo que vi. Esto es lo que estamos buscando, ¿verdad? ¿Dónde puede suceder esto? Porque la mayoría de las calles en las que vivíamos, fuera de San Francisco en ese momento, y mis hijos estudiaban en la ciudad, eran estudiantes en la escuela de ballet de San Francisco. Yo los llevaba a la ciudad casi siempre. Estamos averiguando que todas esas calles son de un solo sentido.
¿Dónde podríamos posiblemente ser golpeados en el lado derecho del coche? Eso significa que tenemos que girar a la izquierda y tiene que haber tráfico en sentido contrario. En el viaje a la ciudad solo había una intersección donde giramos a la izquierda con tráfico en sentido contrario. Ya he regresado. Así que llegamos al semáforo. La nariz de mi hijo está pegada a la ventana. El camino está despejado, mamá, puedes ir. Y así continuó durante aproximadamente, ya sabes, 10 días o 2 semanas. Y ya sabes, todos estamos nerviosos. Como, ¿qué es esto? Y esto es este accidente que se supone que debe suceder. Estamos en la librería de Walnut Creek, ubicada en East Bay, San Francisco. Y estamos saliendo de la librería y había este gran camión descargando libros y cosas para la librería. Y estoy tratando de meterme en esta pequeña y estrecha calle antes de que hicieran de Walnut Creek un lugar grande. En aquel entonces era un lugar pequeño. Así que estoy tratando de... Sacar mi coche a la calle. Y mientras giro a la derecha, raspo el coche que está estacionado en el lado derecho de mi ¿Qué coche fue eso? negro, era el sedán negro. Coche. Así que ahora sabes que salgo del coche, miro el rasguño y literalmente solo levanto los brazos al aire y miro al cielo y me río. Quiero decir, las personas que estaban allí simplemente me miraban. Debieron haber pensado que era esta loca mujer que se ríe del accidente, pero estaba tan feliz de saber que todo había terminado, todos estaban a salvo y solo era cosmético, ya sabes, del rasguño. Pero ahí estaba, dejando la nota en el parabrisas. Así que, sabes, la razón por la que sé que el mundo espiritual es muy real es porque he tenido experiencias personales, pero nunca escuchas sobre un medium que decide ser científico, ¿verdad? Y siempre va en la otra dirección y nadie vuelve al revés. Así que es un proceso interesante, particularmente para alguien que tenía ningún sistema de creencias en el mundo espiritual o ese tipo de entendimiento para ver cómo eso cambia. Y sabes, entrevisté al doctor Evan Alexander hace unas semanas y lo que él dice es como neurocirujano, si alguien le hubiera contado su historia, habría pensado que estaban locos y tal vez los habría referido, ya sabes, para una revisión psicológica. Así que es muy interesante para mí. ¿Cómo pasaste de ser una persona muy basada en hechos científicos a luego decidir que vas a trabajar como medium? Quizás vas a convertirte en un médico naturopático. Entonces, ¿cuál fue esa progresión? ¿Qué vino primero? ¿Ser un medium o ir a la escuela para ser un naturopático? Entonces, la parte de ser medium vino primero porque estaba recibiendo todos estos mensajes, así que comencé a ser muy científica. Por eso creo que es por eso que me llevó tanto tiempo, porque necesitaba pruebas una y otra vez. Y escribiría cosas porque recibiría un mensaje y comenzaría a escribirlo en un libro. Y diría, sabes, este es mi sueño, esta es mi visión, esto es lo que escuché, esto es lo que vi. Cuando esas cosas sucedían, podía volver atrás y decir que lo había escrito. No era un déjà vu. Escribí el texto, está ahí. Correcto. Y entonces tuve que demostrarme a mí misma que no era un déjà vu porque constantemente intentaba explicarlo como una coincidencia y un déjà vu y esto no puede ser correcto. Pero luego cuando comencé, ya sabes, a tener estas experiencias cada vez más, y tuve una que fue una visión remota de mis hijos. Vi nuevamente a los mismos dos niños, ahora más grandes. Mi hija tiene unos 13 o 14 años. Mi hijo tiene alrededor de 16 años y medio y ya cuenta con una licencia de conducir. Estoy en casa en East Bay, San Francisco, a media hora en coche de la ciudad. Estoy en camino a la cocina para, ya sabes, dije, está bien, debería empezar a preparar la cena y luego, ya sabes, cuando lleguen a casa, toda la preparación ya está hecha. Así que estoy en camino a la cocina y de repente es como si estuviera parada en la calle en San Francisco y veo a mis hijos en el coche. Veo a mi hijo sentado en un semáforo intentando hacer un giro en U en el embarcadero en San Francisco y está esperando que el semáforo se ponga rojo y va a ir a la derecha cuando esté en amarillo y está a punto de girar a la derecha. Va a girar el coche rápidamente, veo el tráfico que viene en sentido contrario, hay un camión y el camión está pensando que va a pasar antes de que golpee en lugar de detenerse, está acelerando. Mi hijo piensa que va a detenerse porque es amarillo. Está contando con el hecho de que el camión va a detenerse. El camión no se detiene, acelera. Así que él gira el coche al mismo tiempo que el camión acelera y yo es como si estuviera parada en la calle y estuviera viendo esto suceder frente a mí y puedo ver que el camión está
literalmente a una pulgada de la parte trasera del coche de mi hijo y puedo verlos acelerar, puedo ver el coche de mi hijo acelerando por la carretera y sabes que están a salvo. Simplemente me senté en esa encimera de la cocina durante unos 10 minutos, jadeando y simplemente volví a levantar mis manos al mundo espiritual diciendo gracias, gracias, gracias. Para Salvarlos y luego, ya sabes, los niños llegaron a casa un par de horas después, estaban en casa y no dije nada de inmediato. Esperé a que terminaran de comer. Dije, ya sabes, hay que subir el azúcar en la sangre, ¿verdad? Y tan pronto como mi hija termina de comer, me mira y me dice, mamá, casi nos atropella un camión. Sí, lo sé, te vi. Tú sabes eso. Me acabas de dar escalofríos. La mandíbula del niño simplemente se cayó. Y sabes que eso también es, sabes, todos estamos conectados. Todos estamos conectados aquí en la tierra y ese vínculo que tenemos, ya sabes, entre una madre y un hijo u otros seres queridos, quiero decir, estamos tan conectados a eso. Somos casi como dos pequeños imanes. Y eso, ya sabes, puedes sintonizar fácilmente con eso. En una situación donde hay peligro, al igual que las madres saben, ¿cuántas historias has escuchado donde sí, simplemente lo sabes. el niño se queda en casa y no va a la escuela y luego sucede algo terrible porque ellos sabían, pero no, que era así? Y eso es esa interconexión que todos tenemos. Entonces, Es mucho. Fueron 12 años de este tipo de experiencias, pero después de 12 años, en este punto, sabía que debía confiar en el mundo espiritual porque no importaba. No podía cambiar las cosas. Me dijeron que la gente estaba enferma y llamaría a mi cuñada. Sigo escuchando vesícula, hígado y vaso para tu primo. Sabíamos que estaba en la universidad y acababa de sacarse el apéndice. Y mi hija me mira y dice, bueno, mejor llama a la tía. Así que llamo a la tía y le digo, oye, ¿ya volviste a casa? Y ella dice, sí, acabo de llegar a casa. ¿Sabes? Ayer sabes cómo está tú, cómo está el primo o tu hijo. Bueno, él estaba, sabes que está haciendo muy bien, ya salió del hospital, ya está de vuelta en casa. Y yo dije, mira, sigo escuchando su nombre en vesícula, hígado, vaso. Así que ella lo llama y le pregunta, ¿cómo te sientes? Y él dice, bueno, después de que te fuiste, empeoré. Así que ella, vuelve a subirse a un avión basándose en lo que escuché. Ella simplemente vuelve a bajar a la ciudad de Nueva York, se sube a un avión, vuela de regreso a Colorado y él es hospitalizado porque resultó que había contraído una infección en la vesícula y tuvieron que quitarle la vesícula y luego es dado de alta de eso. Y literalmente 2 meses después tiene un accidente, con su caballo y pierde el vaso. oh, Dios mío. Dios mío, y luego en Navidad tuvimos una reunión familiar y dije, no te preocupes, vas a poder conservar tu hígado porque han dejado de charlar, pero sabes, es solo que hay muchas cosas así. Y también cuando mi padre estaba muriendo, vi su ataúd, sufrí un derrame cerebral, hablé con mi hermano, cirujano en Suecia, quien me dijo que no me preocupara. Ellos, ya sabes, lo están sacando de la unidad de cuidados intensivos, ahora está en el piso de recuperación. Tómate tu tiempo. ¿Por qué no simplemente vuelas el lunes? Estás trayendo a todos los niños y todo. Y eso fue, hablé con él como el miércoles, jueves. Ahora es viernes. Vamos a traer a todos los niños de vuelta a esta famosa librería. Y luego para conseguirles libros en cinta, porque los niños tenían como 12, 17 en ese momento, y yo iba a traer a todos los niños conmigo para, ya sabes, ir a ver al abuelo en Suecia y animarlo. Y mientras estamos en la librería sigo viendo un ataúd y es Un blanco. ataúd con un arreglo floral, pero la parte divertida es que veo este ataúd desde un ángulo, como si fuera desde arriba y desde la derecha, porque el ataúd, cualquier funeral al que haya ido, el ataúd está ya sea horizontal o vertical en la parte delantera de la iglesia. Pero vi esto desde un ángulo ligeramente superior, desde un ángulo del lado derecho. Así que seguí viendo un ataúd. Seguí diciéndole a mi esposo, le dije, este es mi papá, sé que va a morir. Y él dijo, no, 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 solo te preocupa. Y lloré toda la semana. Yo sabía que no podía cambiarlo. No importaba lo que pidiera, lo que rezara, lo que, ya sabes, nada importaba. Y llegamos allí, llegamos el martes, volé el lunes, llegamos el martes, es un vuelo largo desde California. Y tan pronto como llegamos, no fue uno de mis hermanos quien me recibió, fue mi cuñada y ella dijo que tenemos que irnos ahora como en este segundo, ¿podemos usar el baño? No, tenemos que irnos ahora. Sabía que él estaba cerca y apenas llegamos allí y él falleció, ya sabes, 1 hora después de que llegué. Así que básicamente solo estaba esperando por mí. Pero yo sabía que era ahora, es martes. Lo sabía desde el viernes porque había visto ese ataúd. Y luego,
Nosotros reorganizamos nuestros boletos, nos quedamos para el funeral y el funeral se llevó a cabo en este lugar que era redondo, una sala redonda, y había estos bancos que eran como una especie de grada, como una Una, estadio, y tan pronto como entré entendí por qué había visto esa imagen, pero no iba a sentarme allí de nuevo. Necesitaba más pruebas. Así que le pregunté a la señora, le dije, oye, soy la hija, ¿dónde debería sentarme? Y ella señaló el lugar, ya sabes, segunda fila a la derecha. Y cuando fui a sentarme en esa posición que me dijeron, ese era el ángulo exacto que vi que había visto eso. ataúd y lo mismo. Cosa con las flores. Cuando recibimos las flores había una gran carpeta y mi mamá dijo, ya sabes, puedes elegir las flores, ayúdame a elegir flores. Y yo dije, no, mamá, tú elígelas porque el ramo de flores que había visto lo vi en la página y ella dijo, debería elegir este o aquel. Y yo dije, ya sabes, que el mejor. ¿Por qué no eliges las flores que crees que le habrían gustado más? Y ese fue el ramo que eligió. Eso fue. Exactamente el arreglo floral, así que todas estas experiencias, de experiencias sabiendo que no podía cambiar, lo que vi fue un mundo espiritual llegando a, ya sabes, guías espirituales hablándome. ¿Y cómo terminé entonces en la escuela de medicina? Bueno, después de 12 años de esto, ahora me cuesta mucho confiar en eso. En 2004, mientras observaba la computadora, reflexioné que había cambiado. Tanto que no puedo volver a ser programadora, ni siquiera estoy cerca de ser esa persona ya y sé que estoy aquí para ayudar a otras personas y estaba buscando algo sobre sanación en Internet y encontré esta escuela. Y luego me di cuenta, era una verdadera escuela de medicina y solo suspiré y dije que no puedo hacer eso. Ahora estoy en mis 40. Incluso si completo todos los prerequisitos como química, química orgánica, física y biología, matemáticas, cosas que no tenía como estudiante de pregrado. Tendría que hacer todo eso y luego aplicar sin garantía de ser aceptado. Soy mayor que la mayoría de los estudiantes. Cerré la computadora y caminé hacia la cocina, donde se manifestó el mundo espiritual. El mundo espiritual te dice que debes convertirte en un médico naturópata. Eso fue lo primero. Y estás aquí para combinar este y oeste, lo que yo veía como viejo y nuevo, y debes traer mensajes y sanación a la gente. ¿De qué estás hablando? Estoy pensando, Eso es lo que hace un médico y luego dicen, debes escribir 3 libros. No sé sobre qué escribir. ¿A qué te refieres con mensajes? Te lo diremos cuando sea el momento adecuado. Por ahora, comienza tus prerequisitos. La escuela inicia en 2 semanas. Milagrosamente obtuve todos mis expedientes académicos de pregrado, me inscribí en el colegio comunitario y tuve que empezar desde el principio. Mi primera clase fue biología avanzada de secundaria porque no pude entrar en la clase de primer año porque no tenía ciencias, así que tuve que empezar realmente desde el principio y así es como terminé en la escuela de medicina cuando tenía 54 años. Ese mensaje de que debes escribir 2 libros, no 3. Eso me lo han dicho 4 mediums, ¿sabes? 2 en los Estados Unidos y 2 en el colegio Arthur Findlay en Inglaterra, donde estudié mediumnidad. Y los profesores dijeron exactamente las palabras exactas: "Oh, tu mamá está aquí, ella me dice que estás escribiendo un libro", y yo dije: "Sí, en realidad lo estoy", pero nadie lo sabía, nadie lo sabía. Y ella dijo: "Oh, tu mamá dice que debes escribir 2 libros". No, espera, 3. Y es ese mensaje. Siempre es exactamente verbatim el mismo mensaje exacto, mensaje que recibí y no fue hasta 2017, así que me gradué, 2016 me gradué de la escuela de medicina. Hice mis exámenes y luego tienes que esperar la licencia, ni siquiera sabes. Si has aprobado, ¿verdad? Y conozco a esta mujer, estoy estudiando terapia craniosacral porque estoy esperando mi licencia, así que tengo que hacer algo mientras espero, así que estudié terapia craniosacral con el Instituto Bledger y conocí a esta mujer y ella dijo, oye, acabo de mudarme a Phoenix, cenemos algún día, así que después de algunas semanas cenamos juntos. Y en realidad estaba haciendo mi residencia en las montañas, así que bajé para una conferencia en Phoenix, así que apenas recuerdo cómo se veía ya que no habíamos trabajado juntos. Solo sabíamos que ambos vivíamos en Phoenix y estábamos interesados el uno en el otro, en cráneo sacral y probablemente otras cosas, ni siquiera sabía cuál era su carrera. Así que estamos esperando nuestra mesa y estamos tomando un vaso de vino mientras charlamos y ella dijo, soy medium y yo sé que alguien está aquí que quiere darte un mensaje. ¿Estás abierto a recibir mensajes? Solo me reí un poco y dije, claro, por supuesto,
pensando que no hay forma de que ella pueda decirme algo del mundo espiritual. No, eso está conectándome y ella ni siquiera podría adivinar. Mi vida es tan diferente, crecí en Europa y bueno, resultó ser mi mamá, hablamos de la pesca y el bote robot y las redes de pesca y todo eso salió a relucir. Así que sabía que era mi mamá y ella dijo que tenía que ir al colegio Arthur Findlay. Le dije que acababa de graduarme, sin licencia aún. ¿Cómo se supone que lo haga? Tengo préstamos estudiantiles y necesito ganar dinero. Cada vez que me doy la vuelta, ustedes me están diciendo que tengo que hacer algo. Correcto. Así que, por supuesto, después de la tercera vez que el mensaje llegaba de diferentes maneras, dije, está bien, encontraré una manera de llegar al colegio Arthur Findlay y luego 6 meses después estaba en el colegio Arthur Findlay. Y fue entonces cuando comenzó ese viaje. Pero es realmente divertido pensar en eso. Ahora es 2017, así que desde 1992 he estado aquí en el mundo espiritual. Eso es mucho tiempo. Así que ahora es 2017, así que estamos hablando de 25 años después voy al colegio Arthur Findlay y todavía dudo que realmente puedas, lo sé. ¿No es eso asombroso? Es una broma. Ahora me río de mí misma, pero la gente me dice que es atea o que no sabe si cree en esto. Acabo de comenzar mi viaje espiritual. Te escucho porque me llevó mucho tiempo y tuve esas experiencias. Quiero decir, si no hubiera tenido esas experiencias, de ninguna manera estaría haciendo lo que estoy haciendo hoy, porque son todas estas experiencias las que me han guiado a confiar en ello. Y sé que el mundo espiritual no ha estado equivocado ni una vez en 31 años, por lo que siempre tienen razón, y eso me llevó a estudiar mediumnidad en la Universidad Ortopédica y a perfeccionar esas habilidades y, ya sabes, aprender a conectarme con el mundo espiritual para otras personas. Pero ahora mi trabajo es todo, se ha vuelto todo espiritual, ¿verdad? Entonces no puedes apagar eso en este punto porque ahora han pasado 31 años, hablando con el mundo espiritual. Así que trabajo mucho como intuitiva médica o medium médica y también trabajo como hacemos sanación ancestral, pero también hago, ¿sabes? Lecturas de mediumnidad evidencial para las personas. También hago una sesión divertida con mensajes de tus guías espirituales. Y eso es realmente bueno para las personas que, ¿sabes? Se están preguntando, ¿estoy en el camino correcto? ¿Estoy haciendo lo correcto? O, ¿sabes? Siempre tuve este anhelo de ser dentista o siempre tuve este anhelo de escribir un libro o ser consejero o lo que sea, ¿verdad? Mensajes como estos suelen ser transmitidos por los guías espirituales principales, ya que son ellos quienes se manifiestan. Pero veo el mundo espiritual y veo a los guías espirituales. Entonces hago este pequeño boceto rápido de lo que veo del guía espiritual y luego tomo una foto de él y la envío por correo electrónico al cliente para que tengan una imagen de su... Oh, eso es maravilloso. Estaba tan emocionada de escuchar que tus guías habían dicho, no solo necesitas ir a la escuela de medicina, sino que necesitas ir a Arthur Findlay, porque lo que creo es que lo que estás haciendo ahora es hacia donde va la medicina. Y creo que hemos estado ignorando el hecho de que puedes introducir a un intuitivo en la situación y descubrir problemas médicos que podrían llevar años a la medicina occidental convencional, si es que alguna vez entender. Así que es realmente emocionante para mí ver el trabajo que estás haciendo, porque creo que eres un pionero en hacia dónde vamos médicamente y cómo curar el cuerpo. ¿Cuánto de lo que ves y haces sientes que es mucho más vibracional o mucho más heridas ancestrales o, ya sabes, esas pequeñas partes de nosotros mismos que quizás fueron heridas y no hemos sanado? ¿Cuál es tu opinión sobre eso? ¿Es la mayoría de lo que vemos, ya sabes, en los hospitales realmente solo problemas emocionales acumulados y luego convertidos en un problema médico? Creo que muchas cosas, quiero decir, provienen de lo mental, emocional y nuestras propias experiencias, porque sabemos por estudios científicos que hay ciertas personas que contraen ciertas enfermedades, ¿verdad? Existen estudios sobre cómo procesamos nuestras emociones. Para los interesados, el libro Cuando el cuerpo dice no, del doctor Gabor Maté, es excelente, ya que presenta investigaciones que respaldan por qué estas mujeres desarrollan cáncer de mama. ¿Por qué estas personas amables contraen esclerosis lateral amiotrófica, que es una enfermedad terrible, verdad? Pero habló sobre la investigación que hicieron sobre cómo esas personas procesan sus emociones. Entonces, ¿hay un componente emocional?
relacionado con tu enfermedad. En algunos casos sí, pero también hay cosas con las que nacemos. Es la forma en que se deposita el tejido mientras se te está creando como humano en el útero. La forma en que se deposita el tejido puede causar problemas posteriores, como defectos de ácido desoxirribonucleico, pero entonces también tenemos la herida ancestral. Y entonces nos sintonizamos, al igual que vi con la red alrededor de la Tierra, todo está conectado entre sí. Pero también estamos conectados entre nosotros, pero lo sabemos por las personas que obtuvieron el premio Nobel el año pasado en física, los 3 físicos que demostraron que si tienes un par de átomos, llamémoslo par A de átomos, y luego tenemos el par B de átomos. Ahora, uno de los átomos del par A se encuentra con uno de los átomos del par B, ¿verdad? Y así ahora están entrelazados porque se han encontrado, pero los dos elementos que se quedaron atrás, el uno de la A y el uno de la B, que no se encontró, también están entrelazados ahora. Así que lo que le suceda al átomo B va a afectar al ítem A y viceversa, porque uno de los pares se encontró, ¿verdad? Pero es lo mismo en lo ancestral, así que todos estamos conectados con nuestros ancestros a través de lo que yo llamo la red, ¿verdad? Porque eso es lo que Ujú. la red invisible. Pero también sabemos que el trauma se transmite en el ácido desoxirribonucleico, Ah, interesante. ¿sí? Así que hay un gran estudio que se hizo en 2013. Herencia epigenética del miedo condicionado al olor ancestral, donde tomaron a los ratones machos y solo a los ratones machos y los expusieron a un olor a flor de cerezo. Les dieron una pequeña descarga eléctrica cada vez y así ahora temían el olor a flor de cerezo. Luego tomaron el esperma de los ratones, inseminaron artificialmente a las ratonas, por lo que nunca se encontraron, y esos pequeños ratones bebés, adivina que temían el olor a flor de cerezo, porque ¿No es eso salvaje? Ellos, nunca incluso conocieron a sus papás, ¿verdad? nadie nunca. Conoció y se transfiere en el ácido desoxirribonucleico. Y sabemos por los sobrevivientes del Holocausto que el ácido desoxirribonucleico lo recibe. Incluso han identificado genes como el gen FKBP5, creo que fue uno de los primeros, y cómo eso se transfiere. Entonces, el trauma que esas personas experimentaron cambia el ácido desoxirribonucleico, ¿verdad? Tu epigenética cambia según lo que experimentas. Al encender el interruptor, podrías tener un mal ácido desoxirribonucleico, pero no necesariamente el gen BRCA, por ejemplo, para el cáncer de mama. La gente está familiarizada con eso. Llevar el gen no significa que tendrás cáncer de mama. También se necesitan las circunstancias que lo activan. Entonces, el hecho de que algo esté en tu disco duro no significa que lo vayas a usar. Se necesita el software para activarlo, ¿cierto? De igual manera, necesitamos experimentar el software para activar nuestra epigenética y encender esas características. Así que solo tener el gen no significa que algo va a ser malo. Puede que nunca enciendas ese gen, incluso si es un gen malo, ¿verdad? Así que siempre está esa parte epigenética que va a activar las cosas. Así es como estamos interconectados entre nosotros. Así que no importa, ya sabes, piensas que estás tan separado, pero es una ilusión. Nosotros No estamos. separados, todos estamos en la misma sopa juntos y cuanto más compasión y amor podamos tener el uno por el otro, más vamos a sanar, pero nunca es solo una cosa, ¿verdad? Así que no son solo las emociones y no es solo el ácido desoxirribonucleico, no es solo la herida ancestral, siempre es una combinación de todo lo anterior. Entonces, cuando la gente dice que soy muy espiritual, sé que puedo curar esto, eso es genial. Sabes, haz todas esas cosas porque definitivamente va a ayudar y no te va a hacer daño al hacer todo ese procesamiento mental y emocional, orando y sintonizando y lo que sea. Pero, sabes, siempre le digo a la gente, no pongas todos tus huevos en una canasta porque no sabemos qué boleto sacaste para esta vida. Quizás tú eres el que va a sanar con quimioterapia, pero tu amigo va a sanar con jugo de zanahoria. Y esa siguiente persona va a sanar a través de algo. Experiencia meditativa donde tienen una experiencia espiritualmente transformadora. No sabemos qué boleto tenemos porque estamos cegados, con una venda en los ojos que nos impide verlo, ¿verdad? Siempre aconsejo a la gente que pruebe todas las cosas que podrían funcionarles. No arriesguen todo en una sola opción. ¿Y qué crees que funcionará mejor para ti según tu intuición? Porque creo que en el fondo tenemos un saber si podemos simplemente conectarnos a él. Una pregunta que tengo es por qué eras tan basado en hechos, tan basado en la ciencia antes de tu primera experiencia cercana a la muerte y luego volviste con toda esta conectividad.
¿Qué es lo que sucede cuando una persona deja su cuerpo, tiene una experiencia y luego vuelve a entrar que de repente ahora sus sentidos son mucho más agudos? ¿Por qué crees que sucede eso? Creo que, bueno, hay un par de cosas diferentes que suceden. Quiero decir, solo médicamente, ya sabes, El polivagal. nervio, cualquier vez que tienes un trauma, vas a afectar tu nervio polivagal. Todos nos reajustamos solo por estar en la pandemia, reajustando nuestro sistema nervioso, porque eso es, Lo que el estrés, ¿verdad? Sí, y entonces, no en un buen. modo, sí. Y entonces hay mucho de volverte hipervigilante, ya sabes. Si eres un niño que vive en un hogar abusivo, tendrás antenas en la nuca. Sientes que siempre caminas sobre cáscaras de huevo, entonces debes ser muy empático. Estás constantemente en sintonía con las personas que te rodean, ¿no es así? Muy común con las personas que son empáticas es que tuvieron algún tipo de infancia traumática donde tenían que estar al límite. Podría ser en la escuela, el ambiente en casa, el ambiente en la casa de la niñera, pero tenían que estar muy, muy conscientes. Sintonizaron con las emociones y sentimientos de otros, desarrollando una sensibilidad adicional. Pequeños radares. ¿Verdad? Para escanear su entorno. Entonces, las personas que tienen experiencias cercanas a la muerte también generalmente provienen de algún tipo de trauma, por lo que están experimentando un trauma que luego les causa tener una experiencia cercana a la muerte e ir al otro lado. Pero el trauma en sí va a activar el nervio polivagal, que es el nervio craneal número 10. Y eso pasa por tu oído y por lo tanto vas a ser más sensible a los sonidos fuertes y cosas así, porque nuestro sistema nervioso está sintonizado para estar consciente de los ruidos de gruñidos como un oso. Como un león detrás de ti, pero contigo porque el reloj se sigue deteniendo. Eso me dice que debe haber habido un cambio en tu sistema eléctrico, ¿verdad? Desde mi perspectiva, la frecuencia está desajustada. Sí, correcto. La frecuencia está desajustada. Al regresar, las cosas no funcionan bien porque todo está ligeramente desincronizado. Correcto, y así es como lo veo. Cuando se trata de, oh, mi reloj se está deteniendo. ¿Sabes? Funcionó durante 5 días y luego ni siquiera pude conseguir un reloj nuevo, me llevó 9 meses antes de tener la fuerza para conseguir un reloj. Y luego compré un reloj nuevo y se detuvo, lo llevé de vuelta a la tienda y me miraron, no hemos recibido ningún otro reloj de vuelta y yo dije, me dijeron que eligiera un reloj nuevo. Después de unos 5 días se detuvo, así que lo devolví y me puse a pensar de nuevo. Debe ser el fabricante, tienen un problema con el control de calidad. En la fabricación proviene de un negocio de pregrado en negocios. Así que solo estoy diciendo, está bien, obtendré una marca diferente esta vez porque esta marca tiene un problema de control de calidad. Déjame conseguir una marca diferente, conseguir un reloj de una marca diferente. Espera, ya sabes, 5 días se detiene. Así que le digo a mi amiga y a mi mejor amiga y ella me mira y ella dice que no es el reloj, eres tú, cariño. Eres tu cariño. Solo no quieres admitirlo, soy yo. Así que me llevó tanto tiempo cuando mi hija tenía unos 3 años, tenía 16 o 17 relojes en mi cajón y solo los compraba con el segundero en movimiento porque es la única forma en que podía decir si había comenzado a hacer tic-tac de nuevo. Y a veces cuando se quedaba en un cajón, empezaban a funcionar. Así que levantaba el reloj uno tras otro. O este está haciendo tic-tac. Así que me pondré este y lo usaría de nuevo durante una semana o dos y luego se detendría y luego buscaría en el cajón otro reloj. Y así fue solo esta rotación constante. Y me llevó 12 años hacer que mi reloj hiciera tic-tac exactamente casi al día, 12 meses. Así que después de un año hacían tic-tac aproximadamente un mes a la vez, 2 años, 2 meses, 3 años, 3 meses, bastante en promedio así hasta los 12 años. Y a los 12 años dije, eso es todo. Finalmente lo hice, me curé. En 2004 recibí mensajes de que debía ir a la escuela de medicina. De repente, todo cambió. Entonces, ahora que eres un médico naturópata, trabajas como medium, cuéntame un poco sobre tu práctica. ¿Trabajas principalmente con personas con condiciones médicas? ¿Eres principalmente un intuitivo médico? ¿Cómo funciona eso? Y qué habilidad tan genial tener poder hablar con alguien y decir, sabes, podrías querer revisar tu hígado y tu vaso. Sí, sí, sí. Así que en realidad trabajo principalmente en línea ahora y trabajo como consultora de salud a distancia y como intuitiva médica, donde trabajo con personas de todo el mundo. Y generalmente son las personas que caen en las grietas porque tenemos la tendencia a pensar que cuando nos enfermamos voy a ir a la sala de emergencias o voy a ir al médico. Ellos descubrirán qué me pasa. Déjame decirte que no es así.
No es como, bueno, mira lo que te pasó o seguiste volviendo. Gran parte de ello es un arte y en muchas ocasiones las personas son enviadas a la sala de emergencias. Los pacientes regresan a la sala de emergencias repetidamente, 3 o 4 veces, y continúan sin recibir la atención adecuada, porque las pruebas que tenemos no van a examinar muchas cosas. Acabo de trabajar con alguien en España el otro día y esta persona tenía un problema endocrino donde estaban produciendo demasiada hormona y sabes, la noche anterior siempre hago esto, siempre le digo al mundo espiritual antes de que el cliente aparezca en la pantalla. O como la noche anterior a la mañana digo al mundo espiritual. Está bien, esta persona con la que estoy trabajando tiene intuición médica. ¿Qué le pasa? Y luego veo lo que el mundo espiritual me dice. Ahora anota esto y siempre es exacto sobre lo que le pasa a esa persona. ¿Tienes? Buenas guías. Bien, tienes algunas guías de sobresaliente allí, eso escuché. Entonces, esta noche Antes de que yo. escuché que él es tóxico y es plástico, plástico tóxico, plástico. ¿Está bien? Entonces nos subimos allí y, sabes, verificamos, está bien, verificaron tu pituitaria, verificaron esto con pruebas o realizaron estas pruebas. Está bien. Está bien y no encontraron nada, algún problema, no, no saben qué es y sabes, estoy produciendo el doble de esta hormona y yo dije, está bien. Entonces, la guía espiritual dice que es una toxicidad, entonces el plástico, ¿hay alguna forma de que estés comiendo o bebiendo de muchas botellas de plástico? ¿Tienes una fábrica cerca? La persona me mira y dice que hay una fábrica a unos 18 millas de distancia. Queman cosas todo el tiempo y cuando barro mi apartamento hay todo este polvo y cuando estoy Terminado. al barrer parece una bola de plástico. Él dice que puede ver todas esas pequeñas fibras de plástico. Y él dijo, mucha gente en este pueblo dice que esta ciudad está contaminada. Y luego la otra mitad dice que la ciudad no está contaminada. Y yo dije, sí, porque no tienen ningún síntoma, pero la otra mitad sí tiene síntomas. El coronavirus es un ejemplo perfecto. Algunas personas de una familia darían positivo y todos estarían enfermos. Andan por ahí sintiéndose geniales, quizás tengo un resfriado, ¿no? Otras personas luchan por su vida en emergencias. Ocurre con cada enfermedad y toxicidad. Esas personas tienen una mejor vía de desintoxicación. Piensa en los fumadores que no desarrollan cáncer de pulmón. Algunas personas fuman durante toda su vida y mueren de un infarto a los 95 años, ¿no es así? Y luego alguien. La gente que fuma mucho a menudo muere de cáncer de pulmón a los 42 años, ¿no es así? Pero todo depende de tu ácido desoxirribonucleico, tu encarnación, tus vías de desintoxicación y demás factores. Correcto, pero los mensajes que recibo de los guías espirituales, siempre confío en ellos y a veces las personas aparecen en la pantalla y diré, sé que estás hablando de alergias, pero por casualidad tienes ciclos menstruales realmente dolorosos y ellas responden, sí, bla, bla, bla. Yo digo, me dicen que ese es el problema subyacente. Ahora entiendo por qué hablas así. Sobre las alergias. Está relacionado de esa forma. Entonces, Es un. es muy único. Tienes tal. Nicho pequeño y único, quiero decir, es Fascinante porque yo tengo el conocimiento médico. para entender. Así que a veces el mundo espiritual simplemente me da un diagnóstico y luego tengo que decir, está bien, el mundo espiritual me dice que tienes esta enfermedad y simplemente me miran como, ¿qué es eso? Y luego digo, está bien, estas enfermedades tendrían estos síntomas, ¿tienes esos síntomas? Y ellos responden, sí, eso es exactamente lo que Sí, sí, entonces. es realmente interesante, es eso, sí, el trabajo. Pero sabes, la parte interesante es que todos tenemos esto, todos podemos sintonizarnos con el mundo espiritual. Yo. Sí, y esto ha sido suprimido. O Sí, por el mundo occidental, porque lo cual es toda otra conversación. Sí lo es, como todos estamos conectados, pero la supresión ha sido generalizada e intencional. Sí, sí lo ha sido, sí, pero ahora nos estamos despertando, sí. Y siento que tú eres un símbolo de eso, porque cuando escuché tu historia dije, ella está a la vanguardia de hacia dónde va a ir la medicina. Esto será completamente normal. Sugiero que te comuniques con la Asociación Médica Americana y organices algunas lecciones o capacitaciones para ellos. Sí, creo que se acerca, ¿verdad? Sí, y creo que vas a. sintonizar eso. Sí, y tú estás liderando la carga. Eres una de las personas que lidera la carga. Creo que eso es fascinante. ¿Qué misión tan genial tienes en esta vida? Sí. Esto ha sido fascinante. ¿Dónde podemos saber más sobre ti, eh?
Si vas a mi sitio web, probablemente sea lo más fácil, es de Terlotti, así drlotte.com, y allí puedes ver todas las diferentes sesiones espirituales que ofrezco individualmente y cualquier clase próxima que esté enseñando. Y luego también el boletín. Suscríbete al boletín para que puedas mantenerte al día. Y cada 2 semanas lanzo un podcast. Ya sabes que entrevisto a personas en mi podcast y todo es para ayudar a otras personas a sanar. Por lo tanto, podría ser cualquier cosa desde un medium o un chamán hasta un médico, hasta un acupunturista. Podría ser casi cualquier cosa, pero son las cosas que veo hasta cirujanos, cosas que veo caer por las grietas. Intento que esas personas estén en mi podcast para ayudar a difundir esa información La gente, alrededor del mundo para que cuando escuchen que tal vez es para ellos o tal vez es para un ser querido, entonces pueden descubrir que al escuchar esas conversaciones saben dónde buscar ayuda. sí, estás haciendo un buen trabajo, doctora. Gracias por todo lo que haces y espero que vuelvas a visitarnos alguna vez. Oh, me encantaría, sí. Ok, muchas gracias por tu tiempo hoy. Gracias. Espero que hayas disfrutado este video. El próximo es muy bueno. Quizás este también te encante. Cualquiera sería perfecto para ti. Antes de irte, suscríbete